Hola amigos, una vez más con ustedes, saludándolos y agradeciéndoles este rato en que nos vamos a encontrar nuevamente en estos 150 años del nacimiento de nuestro querido Pago Juanico. Pero en esta ocasión, cerrando este ciclo 2022 de charlas, de entrevistas, para poder conocer de aquellos que han colaborado tanto con el Instituto Histórico, detalles, anécdotas, costumbres de nuestro Pago a lo largo de las mismas. Entonces, en primer lugar, lo que quiere el Instituto Histórico de Juanico a través de mi persona es agradecer a cada uno de esos hombres y mujeres que dieron su aporte en cada uno de los encuentros, de las charlas. Desde Ruta 5 hasta Colonia Morici, allá. Algunos de ellos, casualmente en este periodo, han partido. Y nombro al queridísimo Oscar Mario Bertaiola, que sigue estando entre nosotros. Y nombro a la abuela de Fernando, a la abuela Irma Sardeña, que partió hace un mes exactamente en estos momentos, pero que sigue estando entre nosotros. Y los extrañamos, pero le agradecemos a Dios que también ellos hicieron su aportecito gracias a esta idea tan magnífica que ha tenido el Instituto Histórico de Juanico, principalmente a iniciativa de su presidente Fernando Luques, al que le tenemos que agradecer que nos permita a todos recordar a nuestro Juanico en todo momento. Por eso, en el encuentro anterior, Enrique, en una tarde sumamente calurosa, no le importó llegar hasta acá y estar todo este rato porque ama esta tierra, aunque hace años que está radicado en la capital. Sigue unido a Juanico. Entonces, queremos agradecerles a cada uno de los que ustedes rastrean ahora a través de los pasajes que aquí aparecen y de las fotos, de sus figuras, infinitamente. Dios, el destino o espíritu dirá qué será en el futuro. Muchas gracias a todos y nuevamente esa palabra tan dicha pero que salga desde el corazón. Gracias amigos, felicitaciones por los 150 años de Juanico. Muy buenas tardes, estimados vecinos de esta comunidad de Juanico. Después de un tiempito que por distintos motivos no pudimos hacer algunas presentaciones, situaciones insalvables, nos estamos reencontrando en esta ocasión, en este entorno tan apropiado, tan lindo de nuestra zona. Es un gusto estar con ustedes y ir culminando de a poco este ciclo de charlas, de entrevistas, con referentes de nuestra zona. Y en esta ocasión, aquí a mi lado, se encuentra un excelente referente de Juanico. Está junto a mí el escribano Enrique Marna Gastardi, perteneciente a la emblemática familia Marna, que durante 5 décadas, pobló esta comunidad, vivió en esta comunidad, engalanó a este Pago. Así que con este amigo del cual fuimos compañeros, amigos, alumnos de la escuela querida número 9, le damos la bienvenida. Es un gusto, Enrique, que estés aquí y te vamos a hacer una serie de preguntas. Tú no tienes memoria, es un escribano sin memoria. A veces puede chiste. fallar.
A veces puede fallar la memoria, pero bueno, Bueno, Enrique, haremos lo posible. Se agradece muchísimo la invitación. muy bien. Lo primero, y sobre todo aquellos que somos coetáneos, digamos, con una misma edad, o los hijos de ellos, o sus nietos, van a escuchar varias preguntas y varios temas sobre esta familia. ¿En qué año se afincó familia Marna en Juanicó o adquirieron esa propiedad, Enrique? Bueno, muchas gracias por la invitación y el privilegio de poder sentir a Juanicó tan cercano en una ocasión tan importante como los 150 años del proceso fundacional. En esos 150 años, hace 50 años, por allá por 1950, la fecha exacta no estoy totalmente seguro, pero fue a fines del 50 en que mi familia compró lo que era la quinta del doctor Bartolomé Fuster, un médico muy conocido de la ciudad de Canelones, cuyo hijo, uno de sus hijos, vivía todavía en la casona. Fue una circunstancia fortuita de la compra aquí en Juanicó, ya que mi familia estaba afincada desde hacía muchos años, precisamente siempre lo recordaban, eran 36 años, que mi abuelo arrendaba una chacra de unas 40 hectáreas en Villa García, en el kilómetro 21 de Camino Maldonado, exactamente al lado del casco de la estancia San Ildefonso, de don Ildefonso García Lagos, dueño prácticamente de toda el área del Arroyo Carrasco, toda la parte de lo que hoy son los balnearios de Ciudad de la Costa, hasta la confluencia del Arroyo Pando con el Río de la Plata. Allí, fruto de las apetencias del boom de fraccionamientos que se empezaron a hacer todo a lo largo de la ruta 8, es decir, del viejo Camino Maldonado, nuestra ubicación física era muy apetecible. Y como tal, llegó el periodo del desalojo y la familia, claro, empezó a hacer una búsqueda de un lugar adecuado para la familia poder continuar unida, como lo era desde la época de los abuelos, continuar ese puñado familiar, es decir, era como una especie de cooperativa familiar, porque éramos unos cuantos. Y en las búsquedas llegaron hasta aquí, hasta Juanicó, y me acuerdo que en casa contaba mi padre, Mingo, y mi tío, Gaitán, que habían encontrado donde están ahora los Kersini, allí en donde termina el camino San Marcos, justo frente a la capilla, una cantidad de zapallos y calabazas enormes. Yo no sé si eran tan grandes o no, pero bueno, eso era lo que contaban. Dice, che, acá las tierras estas deben ser muy productivas. ¿No habrá algún lugar que esté en la venta? Y bueno, no sé cómo fue que eso llegó a oídos de un tío mío que tenía una provisión en Montevideo y que tenía contactos con el doctor Fuster en la ciudad de Montevideo. Y conversando surgió la posibilidad
de que ellos vendieran. Y como el doctor Fuster no tenía interés en continuar con la explotación frutícola que había acá, surgió la compra. Y con esa compra, bueno, la familia aprovechó una enorme casona, que siempre me acuerdo que cuando en la escuela la maestra, nuestra querida Lelia, nos dijo, bueno, ustedes hagan un plano de la casa donde ustedes viven. Y yo me acuerdo que medí el contorno de mi casa. El contorno de mi casa medía 14 metros de frente por 20 de fondo. Era una cosa desproporcionada. Pero claro, vivíamos allí 4 familias, más mi abuela. O sea, en total éramos 16 personas que vivían bajo el mismo techo, cocinando en la misma cocina, compartiendo el mismo comedor, además de, por una costumbre familiar de muy larga data, de tener sentados a la mesa el personal, la peonada que trabajaba colaborando con la familia. Y bueno, eso era como comenzamos a llegar a Juanico. Yo vine a Juanico, tenía en el momento que vine, en el año 51, yo tenía 4 años. O sea, tengo imágenes muy poco claras del lugar. Pero Juanico significó para mí el lugar de crecer, de educarme, de tener amigos, de compartir, de tener, no sé, el gusto de haber compartido una escuela número 9 en aquel momento rural, hermosísima, porque de allá de Villa García la escuela que había era una escuela urbana. Entonces lo único que daban en aquella escuela era lo que se llamaba el vaso de leche. No había, en esa época no se daba alimentación. Y acá las primeras cosas que hicieron mi familia fue tratar de integrarse al club de fútbol, fanáticos de Juanico, a extremos inverosímiles, pero bueno, y acercarse también al club ciclista, que estaba en los albores de adquirir el predio donde hoy está la sede física del club ciclista. Y eso permitió que se fuera juntando con una cantidad de vecinos, algunos de los cuales estaban recién poblando la colonia Morici, toda esta zona que era parte de la estancia de Seré, que fue fraccionada por allá por el año 46 y se empezaron a vender. Tu padre creo que es uno de los 47. Bueno, más o menos. Claro. En el 46 el fraccionamiento arrancó. Y bueno, ahí se empezó a, qué sé yo, conoces a la familia Buzo, a los Siri, a los Zico, los Rodríguez. Hay un montón de gente que, si me pongo a recordar, seguro que voy a dejar colgado a más de uno. Pero bueno, los Aita, con el tambo, es decir, había una comunidad dispersa, pero era una comunidad de intereses muy claros, y donde el centro era el compartir los alumnos con la escuela, donde estaba en su momento, cuando nosotros vinimos, el maestro Míguez, una persona muy emprendedora que fue artífice de la Sociedad de Fomento de Juanico, que creo yo que todavía perdura, en la que hubo todo un movimiento, es decir, había
el club de fútbol, Ujú. el club ciclista, la gente de la gente de la gente de la zona, el almacén del Toto, el almacén de Gorría, la carnicería de Alfonso, la peluquería de Marengo, es decir, lugares donde los vecinos estaban permanentemente reunidos, porque no había mucho lugar para el esparcimiento. Y bueno, así fue que la familia se fue integrando a distintas actividades. Entonces, mi papá en la comisión de fomento de la escuela, mi tío Pedro en la comisión de Afidaj. Afidaj, el tío Gaitán, que ya tenía hijos más grandes, con mi primo Rubén, que como él había estudiado, había empezado a estudiar agrimensura, hacía todo el recorrido de las de las competencias ciclistas que se hacían en Juanico, la doble sauce, la doble no sé cuánto, no me acuerdo exacto. Lamentablemente después, por circunstancias tristes de la vida, mi primo, que había decidido cambiar su estudio de agrimensor por el de enólogo, con miras a poner en marcha una bodega en la granja, tuvo el triste fin de haber fallecido electrocutado en la escuela de enología de Tomás Berreta, a la que asistía. Cosas del destino que lamentablemente lo truncaron siendo muy joven, porque tenía 19 años, y yo lo recuerdo porque nos llevábamos exactamente 10 años. Yo era 10 años menor que él. Y de él tengo los mejores recuerdos. Era una persona de un don de gente increíble. La verdad que, yo qué sé, mucho de lo que uno sabe lo aprendí gracias a él, porque me ayudaba con los deberes, Claro. me instruía, compraba la mecánica popular, no sé. Bueno, ya hablé mucho. No, estamos callados porque lo que has dicho es realmente interesante. Enrique, pero volviendo a algo que yo percibí en mis años de estudio contigo, preparando, habíamos empezado la misma carrera, tú la proseguiste, yo tomé por otro rumbo, y ahí pude captar algo especialísimo que tú ya lo dijiste, era una cooperativa. A mí me asombraba el orden del trabajo, el orden en cuanto a los horarios, en cuanto a las tareas distribuidas para los distintos seres, el orden en los días de los lavados, los días lunes, en las enormes tinas en aquel local, Sí, las preparaciones de las comidas sí, por las distintas cocineras, exacto. como tu mamá, como tu tía Margara. Sí. Y creo que a nivel de los de sexo masculino, también ocupados en sus distintas... Explícanos un poquito cómo ellos hacían para entenderse, porque pienso que deben de haber habido desinteligencia, pero ahí se vio siempre una marcha de unidad familiar. Sí, exacto. Por eso importaba contar la historia de los comienzos, porque Claro. la familia podía haberse disgregado porque eran varios hijos del matrimonio de mis abuelos. Mi abuelo Domingo, que había venido de Savona, de Italia, de la provincia de Liguria, de la región de Liguria, de la provincia de Savona, cerca de Génova, junto con mi abuela, ya en ese momento con mi tío el mayor, que había nacido en el siglo XIX, a fines del siglo XIX.
Y después fueron naciendo los distintos hijos en distintos lugares de Montevideo, porque el trabajo era un trabajo de casero más que de otra cosa, hasta que después, cuando los hijos vinieron más adolescentes, el abuelo pudo alquilar ese predio para hacer el trabajo hortícola, particularmente hortícola. En casa en ese momento se destacaron mucho por las verduras que eran comunes en la Italia de aquella época. Es decir, se plantaban muchos alcauciles, se plantaba mucho brócoli, había mucho tomate, espárragos no. Se hacía más que nada las plantaciones de lechuga y de acelga, espinaca, es decir, pero eran extensiones grandes, todas trabajadas a bueyes, es decir, si yo mal no Pero recuerdo, volviendo al Juanicó, digamos, cuando se vino, unidad familiar. Cuando se vino Juanicó se mantuvo esa unidad familiar. Claro. ¿Por qué? Porque además, por ejemplo, al mercado, que era el lugar natural donde se llevaba la mercadería, quien se encargaba era mi tío Gaitán, que era el mayor. Era de asistencia al mercado los domingos y los jueves. Eso fue durante toda la vida, inclusive antes de la creación de lo que hoy es el ex Mercado Modelo, del cual mi tío, integrando la Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay, SAUDU, fue uno de los miembros de las comisiones que lograron interesar a la Intendencia de Montevideo para construir ese mercado que en su momento estaba en los aledaños de Montevideo. Después, cuando se vino acá Juanicó, se cambiaron los vehículos, por cierto, porque se precisaba vehículos de mayor porte, pero se siguió yendo los domingos y los jueves allí. Y había una distribución del trabajo que era casi que yo les diría natural, porque Mingo se encargaba de arar, manejar el tractor, manejar las disqueras, preparar los canteros. Esa era la tarea. El tío Manolo y el tío Pedro estaban más que nada en la parte de atender la parte frutícola del asunto. Es decir, cuando se vino aquí a Juanicó había manzanos que estaban en producción, membrillos que también estaban en producción, había un pequeño monte de peras, es decir, se empezaron a plantar un monte de limones y después un monte de durazneros y de ¿cómo se llaman estos? ¿Membrillos? No, de frutas de carozo, se me fue el nombre. Damascos, que no dieron mucho resultado. Y más o menos se iba haciendo. El tío Pedro, me acuerdo que era el que se dedicaba a hacer las curas, es decir, el uso de las sulfatadoras. La sulfatadora que se utilizaba era tirada por caballo. El caballo era un caballo de buen porte, grandote, que se llamaba Jolly, siempre me acuerdo. Un caballo que además lo tratábamos muy bien, porque al lado del potrero del caballo, de Jolly, había 1 hectárea plantada de alfalfa para que el señor tuviera bien alimentado. Que solamente se utilizaba para había
animales, había vacas, bueno, gallinas, patos, las vacas en casa hubieron 2, a veces 3 vacas, porque claro, para tener siempre leche había que tener distintas vacas en parición para que no faltara la leche en la casa. Que además no sé por qué éramos todos muy tomadores de leche, unos tazones grandes así, yo no sé, debe ser por eso Muy que bien. todavía uno conserva los dientes. Enrique, me entrometo en lo lindo que estás contando porque lo viví. Recuerdo de llegar, después que faltó mi madre, yo tengo que confesar que la mamá de Enrique y aquellas mujeres, un poco como que yo las sentía, no sé, la imagen materna o que me faltó con un golpe muy grande cuando apenas tenía 20 y pico de años, ¿no? Y recuerdo los domingos, aquella mesa enorme del comedor con la estufa a leña hacia el sur, con otra mesa instalada también en la cocina de forma circular de madera, cubierta de cabezas de hombres y mujeres, los distintos tíos, los padres, los primos, y era conmovedor ver aquello. El tío Benito, el mayor de los claro, tíos, el que estaba en Montevideo, por ferrocarril, venía en ferrocarril con su esposa. Sí, y además el tío Benito venía algunas veces fines de semana, muy pocas veces, pero él era como un viaje religioso, venir los miércoles de tarde a ver a su mamá. Él venía a ver a la abuela María todos los miércoles de tarde. Llegaba acá en el tren que llegaba a Juanico a las 3:20 más o menos, ¿sí? Cuando terminábamos la escuela nosotros. Y se iba en el tren de las 7 y pico de la tarde, no me acuerdo la hora. Porque como además él vivía en el centro, y el tren llegaba a la estación central, y caminaba 4 cuadras, estaba en su casa. Seguro. Bueno, y otra cosa que quiero destacar, que ya algo mencionó Enrique, la partida joven de ese primo tan querido, y para Juanico todo, y otros acontecimientos que se fueron dando como en toda familia, ¿no? Pero allí también se notó el entramado familiar de apoyo para salir a flote en los momentos que no eran los de esplendor, sino con algún sufrimiento, algún dolor que hubo que transar, como es la vida. Además, eso es importante, ¿no? Además, en la familia, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero se aprendió a compartir y a no levantar la voz, porque como los cuartos en los que vivíamos eran contiguos, las discusiones matrimoniales y las discusiones de entre primos, había que bajar el nivel. ¿Por qué? Porque había que tratar de conservar la intimidad. Entonces, las conversaciones siempre terminaban sin estar a los gritos. Cosa que a veces uno se sorprende porque se soluciona hasta mirando la televisión de hoy, cuando los periodistas se ponen a discutir entre ellos, que andan a los gritos, uno habla sobre el otro. Y bueno, en casa se aprendió a eso. Además, en casa teníamos las distintas visiones políticas de la época. La mayoría de la familia era de la rama de la lista 14 del Partido Colorado. Venían arrastrando los conocimientos de
las viejas épocas en que el viejo valle, del que mi abuelo Marna tenía una excelente opinión, se la transmitió a sus hijos. Y bueno, cuando empezó todo el tema del advenimiento de Berreta como presidente del Uruguay, el apoyo que mi familia le brindó a su postulación fue muy importante, a pesar de que había tíos y tías que eran blancas herreristas además. O sea que yo me acuerdo el tío Manolo, que era el único no descendiente de italianos, porque era descendiente de gallegos, era herrerista de primera línea y peleaba por... Y en casa se discutía, y además eran asiduos lectores. En casa se llegó a tener 3 diarios diarios. Venía la mañana, el día, El País y el diario de la noche los domingos. Y los días de semana venía el día, El País y el diario de la noche, que lo repartía acá en Juanico Seferino, el papá de Fabián. El papá de Fabián, claro, nuestro despachante en el almacén de Espino. Seferino era un tipo sensacional que, como muchos de Juanico, vino desde el interior profundo del Uruguay. Gente que vino de Durazno, gente que... Seferino, si yo no recuerdo, y tengo, ojalá la memoria no me falle, él venía de Cerro Largo, pero no sé exactamente de qué lugar. Había muchos que venían de allí. Enrique, siempre pensando en algo de humor. Bueno, también. El humor no debe faltar. No, por cierto. Cuando nombraste a ese tío Manolo, sí. Manolo, sí, nosotros decíamos Manolo. Creo recordar que el queridísimo Hugo, esposo de tu prima, Hugo Morales, nos contaba una vez en el club una anécdota de Manolo. Tenía la fama de ser muy comilón cuando se sentaba a la mesa. Es verdad. Y en la casona, frente a la casona mismo, debajo de la Magnolia, creo por ahí, estaba el riel para hacer sonar la campana a las 11:30. Había un trozo de riel para hacer sonar la campana. La campana que en casa decía mi padre, mirá, son 11:30, la campana de lo de Exacto, Magna. Porque eso es otra de las cosas que eran de una religiosidad. Sí. Había que tocar la campana 11:30. Andá, Enrique, a tocar la campana. Ya ibas a tocar la campana. Tan. Había que tocar la campana. Para avisar que había que venir, lavarse, estar prolijo para sentarse a la mesa. Bueno, pero terminó la anécdota. Entonces dice Hugo que Manolo estaba trabajando junto con él en algunas de las hortalizas ahí. Y ese día le había dicho que estaba con apetito, que habrá de comer hoy. Y eran las 11 de la mañana y ve Hugo que sale con unas manitos atrás hacia la casona. ¿Dónde vas, Manolo? A comer, creo que sentí la campana. Sí, es muy probable. Es muy probable, porque... De esa quinta hermosa que, lógico, que acá estaban también los hermanos Sico, enormes seres humanos que tenían esa quinta. Que también tenían una tradición familiar porque eran muy unidos. Muy unidos. Lo que pasa que las circunstancias se dieron de que mi familia vivió toda bajo un mismo techo. Exacto. Los Sico vivieron en sus distintas casas, pero
su actividad era muy similar. Seguro. Porque nos dedicaban, es decir, se dedicaban a las mismas cosas, cosechando las mismas cosas además. Y cuando nombrabas de la casa, otra cosa que recordé es que acá, en los años que yo llegué acá con 2 años, se nombraba el chalet de Fuster, el chalet de Fuster, el chalet de Fuster, nos fuimos creciendo. Después, esa casona, ese chalet pasó a manos de Marna, entonces se empezó a decir la casa de Marna, de los Marna, el chalet de Fuster, y ahí estaba esa mezcolanza, lo que es el tiempo, ¿verdad? Y entonces, qué lindo que podamos contarle a los niños, a los muchachos jóvenes, que hubo antes del chalet de Marna, como lo llamábamos, el chalet de Fuster, y para atrás, lo que aquellos que les guste la historia lo quieran rastrear. También, sí, ¿no? Sí, sí. Enrique, porque después hay que conversar de otro asunto. Yo habría para escucharte, a ti te cuesta charlar, pero hasta la noche, ¿no? No, y bueno, ¿qué va pero a ser? Te iba a preguntar esto. Un nene malcriado, yo fui el más chiquito de la familia. En voz alta, ¿qué sentís hacia tu familia? Nos imaginamos lo que sentís, pero tu profesión, es muy difícil. Fuiste el primer escribano acá en esta zona. Sí, en esta zona. En esta zona sí. Bueno. Sí, nacido acá, porque yo me considero nacido acá, porque en definitiva... Claro. Mi vida, nacido allá en Villa García, donde tenía familia de parte del lado de mi mamá, tenía mis otros abuelos allá, con los cuales compartía hermosas vacaciones y fines de semana preciosos. Además, los fines de año eran obligatorios en la casa del abuelo Gastaldi y de la abuela Luisa. La abuela Luisa, que hacía unos ravioles espectaculares, que además vivían en ranchos de terrón y paja. Era hermoso aquellos ranchos, porque un día como hoy, que hay un calor bastante importante, era un placer ir a aquellos ranchos de terrón y paja, porque era como si entraras en un pequeño frigorífico. Sí. Una temperatura, un frescor, era precioso. Y la abuela era una divina, era una tana que además trató, siendo analfabetos absolutos, trató de aprender a hablar en español uruguayo, que en algunos momentos no te dabas cuenta. Pero como mi abuelo Gastaldi era sordo, no había aprendido uruguayo ni por casualidad, entonces hablaba dialecto, y el dialecto genovés es un dialecto muy particular, del cual tuve la inmensa alegría de poder estar y escuchar hablarlo. Me cerró la garganta porque era precioso. Y esos abuelos también venían acá, porque más de una vez nosotros íbamos con la cachila de papá. Papá tenía una cachila que había comprado en noviembre de 1929. 0 kilómetros, un Forá doble Phaeton con capota para atrás, que tenía las lucecitas de posición sobre los guardabarros, que después se sacaron porque era todo un lío mantenerlo. Y íbamos a Villa García por caminos por acá adentro, qué sé yo, íbamos hasta el Gigante, del Gigante agarramos Camino Mendoza, después salíamos por Teniente Rinaldi a Camino Maldonado, unos recovecos que solo papá, que además como tenía el volante a la derecha, papá manejaba y le gustaba ver alguna plantación o algo, aflojaba la velocidad, abría la puerta y iba mirando mientras iba manejando. Bueno, de esas para cosas ir redondeando, Enrique, a esta altura de tu vida, sí, sobre tu familia, lo que te dio, ¿qué nos podés decir? Todo lo que has dicho.
bueno, sale de lo que has dicho. Los valores. Emociona, porque se lleva de acá. Claro. Está todo dicho, Enrique. Sí, no es fácil. Claro, está todo dicho. No es fácil, porque... llegar a lo que llegaste tú en tu profesión. Claro, pero es algo que me permitieron hacer. Claro, porque además no me obligaron a que estudiara. Eso sí, había que estudiar. Porque una de las cosas que determinaron la compra de Juanico fue la posibilidad de tener luz eléctrica, que era un privilegio en ese momento, y un medio de transporte que nos permitiera ir a los centros educativos superiores. Viajar lo hiciste tú como lo hicimos varios, viajar de Juanico a Canelones y de Canelones a Juanico para hacer el liceo, algo que no era nada común en la época, no porque fuera inaccesible, porque gracias a nuestro proceso educativo y formativo de la nación, la educación superior fue siempre gratuita en el Uruguay. Somos una nación absolutamente privilegiada en eso. Creo que junto con Argentina somos de los pocos países que tenemos una educación superior de avanzada gratuita. Claro. Gratuita en el sentido de que la sostiene el pueblo, la sostienen los impuestos, porque no existe nada es gratuito en la vida. Pero eso nos permitió desarrollarnos y venir a la estación a tomar el Águila Blanca que nos llevaba a Canelones. Fíjate que me demoraba más de venir de casa a la estación que lo que demoraba el coche motor en llegar a la estación de Canelones. Y luego la carrera hacia Montevideo. Y después la carrera hacia Montevideo, del cual yo tengo que agradecer a la existencia del tren. Sí. El tren era el mejor, sigue siendo para mí el mejor medio de transporte sobre la tierra. Es fantástico, es rápido, es cómodo, tiene baño, porque cuando vos subís acá en el ómnibus de Copsa y te vas a Montevideo, tenés que aguantarte 1 hora y media larga porque no hay baño. Y no siempre tenés la suerte de poder tener todos los esfínteres funcionando adecuadamente. Pero eso es una realidad, no se rían, porque es cierto eso. Sí. Es cierto eso. El tren te permite eso. Porque y además era un tren que tomabas el tren en Juanico a las 3:20, que era nuestra maestra común, que era la señora Odilia, que vivía en Colón. Tomaba a las 3:20 de la tarde y antes 4:10 más o menos, o antes de 4:10, estaba en su casa en Colón. O sea, hoy eso es imposible, no existe. Muy bien, Enrique. Daría este tema para seguir horas y horas y horas charlándolo, pero nos vamos a pasar a otro a continuación, que estaba previsto que lo ibas a hablar, pero te voy a tener que ayudar porque se nos va a ir el tiempo, en cuanto a hacerlo más ágil por la luz que tenemos, ¿verdad? Sí, porque parece que el tiempo no nos quiere acompañar. Sí. Y el tema que tenemos, estos dos grandes amigos y condiscípulos de nuestra querida escuela, sí, es hablar de esa escuela rural. Hoy es otra modalidad, hoy es otra época, hoy son otros los patrones. Pero vamos a contarles a aquellos de nuestra misma edad que asistieron a ella, a sus hijos, a sus nietos, a nuestros, a través de este pequeño homenaje a nuestra escuela. Enrique va a empezar a contarnos
los horarios, en fin, cómo era un día Bárbaro. escolar de aquella escuela, las maestras que estuviste. Un día escolar. La escuelita abría a las 10 de la mañana y teníamos la suerte de almorzar en la escuela. Y terminaban las clases a las 3 de la tarde. Después de almorzar, recreo. En el recreo, qué sé yo, los juegos más increíbles, de jugar a la bolita, de jugar a la rimadita, fútbol, porque había un pedazo de campito donde se podía jugar al fútbol, donde además se hacía huerta, donde en el fondo, cerca de la cocina, estaba el gallinero, que había conejos, de los cuales además había que comprometerse a venir también en las vacaciones para que los bichos no se murieran. Y teníamos, yo tengo un recuerdo precioso, porque además me acuerdo que la ofendí un poco a mi mamá una vez cuando yo no sé qué comí en casa y que le dije: la señora Josefa en la escuela hace esto mucho más rico que vos. ¡Pah! Se me armó lío. Ese día fue un día de trompa. Josefa Echeverría de Príncipe. De Príncipe. Una mujer absolutamente querible. ¿Te acuerdas cuando nos traían los más grandes la olla? La olla, unas ollas así. Enormes, se ponían frente al pizarrón en un pedestal que habían hecho en ANCAP para la escuela. Exacto. De hierro. Y aquella aroma parece que la percibimos en este momento. Pucha, ¿no? que sí, qué rico que era. Oh. Los horarios se nos cambiaban en noviembre. Sí, en noviembre. Era divino. En noviembre veníamos tempranísimo. Era a las 7 de la mañana. Sí. No sabés lo que me costaba levantarme, madre querida. Las veces que llegaba tarde, yo, eso sí que me acuerdo. La cara de la señora Lelia. Ahora que nombraste el campito, si mal no recuerdo, la donación de Seré había sido hasta donde está el busto de Artigas. Ahí te acuerdas que había un cerco de transparentes, sí. Y lo otro pertenecía a ANCAP. Y ANCAP después hizo un arreglo con primaria y pasó todo ese terreno, ¿no? Y pasó el terreno, porque la escuela estaba toda cercada, menos la parte que estaba el ranchito que le decíamos nosotros, que eran el salón de primero y segundo. La parte de atrás no tenía cerco, pero todo el frente, norte y el sur también estaba transparente, sí, porque era lo que protegía también el gallinero. Ahí está. Acordate que también en una época entre el edificio escolar y ese cerco había una canchita de voleibol. Exacto, sí. Un jardín precioso. Que lo armamos. Bueno, no sé si te acuerdas de eso. Lo que hice. Yo no puedo. Yo siempre tuve las dos manos izquierdas a esas cosas. No me destaqué por ser muy colaborador. Bueno. Pero dicen, como esa confesión de parte. Está muy bien. Eras un excelente alumno, me consta. Bueno, no sé. Recuerdo especialmente el dominio de la geografía en vos, los lugares, las capitales, los países, los límites. Y porque era cosa linda. Y tuviste la suerte que la tía Margara hizo un viaje en aquellos años con su esposo Pedro y nos trajo cantidad de fotos de los museos, de todas las esculturas, de las pinturas, de los lugares por donde ellos habían andado, y Enrique colaboraba en compartirlas con nosotros a pedido de Lelia también, que le facilitaba eso. Exacto. Mi tía Margarita y el tío Pedro, mis dos queridos tíos, hicieron el viaje a Europa en barco. Desde el salieron en el mes de mayo y volvieron en el mes de agosto. Y vieron partidos de Uruguay
en el Mundial de Suiza de 1954. Vieron el famoso partido en el que los húngaros le ganaron a Uruguay 4-3. Ahí fue el comienzo de la debacle del país, parece ser. Yo te interrumpo para decir que para escuchar ese partido, Lelia bajó un enorme aparato de aquella época, de un mueblecito, sí, de radio con válvulas, unas válvulas así. Y los puso allí donde estaba la conexión eléctrica, y todos sentaditos, no recuerdo si en el piso, porque si vinieron primero y segundo, escuchamos la voz de Solé, tan emocionante, que perdimos después de venir con toda la grandiosidad del 50, ¿no? Claro, porque Uruguay si hubiera triunfado en ese campeonato, se quedaba con la Copa Jules Rimet en propiedad. Ahí está. Porque seguro, cuando Jules Rimet instituyó la Copa de FIFA, determinó que quedaba en propiedad a aquel equipo nacional que conquistara el campeonato en 3 oportunidades consecutivas o alternadas, no importaba, que después se la quedó Brasil, que en definitiva fue hasta ahora el único que se quedó con la copa, que después se la robaron, no sé qué fue lo que pasó. Hay mucho recuerdo de aquella época de la escuela, porque además tenemos una cantidad de compañeros que ahora no están, que en su momento tuvieron que cumplir con algunas tareas que no eran muy agradables, porque había que podar el cerco de la escuela, había que barrer el rastrillar, patio, había que rastrillar, había que regar las plantas, porque la señora Lelia había plantado unos rosales preciosos, había en el medio de la entrada, cuando bajabas el caminito que venía desde la estación, estaba el Ibirapitá, toda una ceremonia, fue muy lindo. Yo me acuerdo la plantación el día de Artigas, un día que también era siempre muy bienvenido por nosotros, porque la comisión de fomento de la escuela hacía un convenio con la Coca-Cola o no sé con quién, y después que terminaba el acto del 19, que era la promesa de la bandera, a toda la escuela nos daban una botellita de Coca-Cola, que era como si nos dieran, no sé, el manjar de los dioses, porque era precioso aquello. Bueno, habría mucho para decir de nuestra querida escuela, y si tú me permites, ahora te dejo descansar, y algo que lo compartimos siempre con Enrique, ¿no? Terminar un poco esta nota, este encuentro de hoy con ustedes, queridos vecinos, haciendo una mínima semblanza de esa mujer que fue nuestra querida maestra Lelia Crispino de Espino. Es verdad. Llegó soltera y luego contrajo a los pocos años matrimonio con el apreciadísimo vecino don Félix Espino, hermano de Juan Pedro Espino Toto, y recogió en el seno de su hogar a uno de sus 2 hijos que había enviudado Félix, que es Aldo, con el que convivimos horas y horas dentro de ese predio escolar. Es verdad. Lelia, recuerdo el día en que tomó posesión del cargo, habíamos estado con Míguez en la dirección y luego quedó una persona a cargo de la dirección que creo que era de La Paz, y estaba la maestra Odilia. Para el ferrocarril, se detiene allí y vemos bajar, yo eso lo tengo grabado, a una persona con ¿cómo se dice? Una chaqueta de color negro y pollera ajustada negra sobre unos elegantes tacos altos, con una flor aquí, su renegrido pelo, y bueno, ¿a quién la podemos ahora a esta altura, después de haber andado por los estudios? Semejante a una Juana de Ibarburú, que llegaba con una carpeta, era la nueva directora de la escuela, año 1954. Es verdad.
que tomaba su cargo con efectividad y por el que se mantuvo como una década o más hasta que se retiró. Así había estado el maestro Míguez una década, luego siguió Blanca Morando, encargada de esa dirección, otra década y así. Pero Lelia, ejemplar en el sentido, yo siempre lo pienso y Enrique creo que concuerda, en lo que sembró en nosotros de responsabilidad y esfuerzo por las tareas bien terminadas. Es verdad. En corregir donde nos habíamos equivocado, Es verdad. fuera un trabajo de texto escrito como un razonamiento en matemáticas. Y cuando escuche esta nota, nuestro querido Carmelo Carreño, que se sentaba junto a nosotros en el banco, cuando Lelia terminaba de poner aquellos ejercicios kilométricos de combinación de medidas de capacidad con volumen, y yo la sentaba entrando a pensar, Carreño ya estaba delgadito y corriendo en el escritorio para sacarse el sobresaliente de la primera entrega. A veces me pedía una ayuda a mí en las letras, que ahí yo me entendía más que en los números. Bueno, Lelia, la responsabilidad, el esfuerzo. Después, como la vida quiso que me apartara de la tarea de lo que había iniciado en mis estudios para ser un futuro escribano, tal vez ella sembró un poco también eso, aunque hubo otra persona a la que quiero mucho que me llevó por ese carril. Llegamos al magisterio y cuando fui descubriendo en nuestros estudios los programas y en la aplicación después concreta en las escuelas, el programa de escuelas rurales, reglamentado en el año 1949, y a raíz de material que me ha acercado Aldo, su hijo del corazón, Lelia tuvo que ver con esos grandes monstruos que se reunían en aquellos enormes congresos en el país. Ella participó como delegada elegida por la inspección por los maestros de escuelas rurales de Florida, porque trabajó primero en una escuela en Tranqueras, ¿verdad? Luego en Florida, luego en La Pedrera. Perdona, siempre me acuerdo que ella contaba que cuando inició su ciclo de docente, tenía en la escuela de Tranquera alumnos que eran mayores que ella. Que venían con sí. el facón cruzado en la cintura. Eso. Y la última escuela antes de llegar a esta fue la conocida escuela, creo que es 144 o algo así, el número de La Pedrera. De La Pedrera allí en Ruta 11. En estación Pedrera en Ruta 11. Bueno. Que sigue estando ahí y que tú te tenés que acordar que con ella fuimos a conocer esa escuela de visita. En ese viaje yo no estuve. ¿Vos no tú estuviste? Me lo contaste, sí. Sí, señor. Que fuimos en el camión, en el Citroën de León. Ah, mira. El papá de Mabel y de Cacho. El papel de Mabel y de Cacho, exactamente. Entonces, a nivel de mi tarea docente, empecé a valorar más cómo no íbamos a tener una brillante maestra de escuelas rurales si lograba la integración de todos los aspectos para eso que contó Enrique, la crianza, el ayudar a tener los conejos, las gallinas, la huerta, las manualidades, el enseñarle bordado a las niñas. Sí. Deporte, eso yo no lo sabía, me enteré por Aldo, había salido prácticamente allá arriba en los puestos de competencias de voleibol a nivel nacional. Era excelente jugadora de voleibol y por algo se metía en la cancha también a hacerlo con los de sexto. Y ella, imagínense, en aquel congreso que se formó ese fabuloso programa donde se habla de los objetivos de integrar a la comunidad con la escuela y prestar servicios a la comunidad a través de la escuela como
por ejemplo, por destacar a una vecina, Paca Rossi, lo hizo en su escuela en forma maravillosa, ¿no? Como lo hizo el maestro Míguez en su momento. Exacto. La escuela, Míguez se retiraba, estaba sin esa mano, no se veía esa mano femenina del cultivo de las flores. Lelia la transformó, la hermoseó, y hizo también que a través de nuestro esfuerzo se hicieran los canteros. El quinto y sexto tenía uno que eran con claveles, el otro rodeando todo ese árbol hermoso del Ibirapitá. O sea, el niño cultivando, el niño plantando y aprovechando todo aquel acontecer diario, sacarnos de la clase y por ejemplo, recuerdo algo muy trivial. Un día llega la barométrica al patio de la escuela, aquellas antiguas con una chimenea que largaba todo el humito y todos unos ruidos muy toscos, ¿no? Nos hizo observarla en el trabajo y consultar al conductor sobre los distintos aspectos de su manejo. Y luego tuvimos que escribir y dibujarlo. Aprovechaba todo, integraba todo. Y así fue, Perdona, sí. Cuando vinieron los juegos. Los juegos. Cuando vinieron... Se pobló el patio de juegos. Se pobló el patio de juegos. Era una... No existía. Podíamos creer. Hacíamos cola para tirarnos en el tobogán. No, muy fuerte. Eran 2 toboganes. Ella lograba organizarse con la Comisión Fomento, que a partir de marzo, abril, ya se empezara a recaudar y a organizar, mejor dicho, para conseguir premios para la famosa kermesse que se hacía con toda la asistencia de padres, con el cuí, con la ruleta, con el tiro al blanco, con las argollas. Todo. Que después lo continuó la maestra Blanca, ese sistema. Por suerte, ¿no? Y lo tratamos de continuar otros. Bueno, pero a la altura de Lelia creo que nos quedamos muy cortos. Sí. Así que un homenaje para ella. Su antecesor le dio el nombre a la escuela, un simple maestro, pero muy querido en la zona, muy querido hasta el día de hoy. Muy querido porque además logró unir una población que recién se estaba afincando. Exacto. Porque cuando él vino, toda esta zona que estamos nosotros y que tenemos a nuestra espalda ahora, no estaba poblada, era parte de la estancia. Y bueno, empezó a venir gente de Melilla, gente de Tacuarembó, gente de Peñarol Viejo, de La Paz. Tu familia era de Santos Lugares. O sea, es mucho. Los maestros que tuvimos aquí en Juanico en la época de la escuela rural, esta escuela fue una amalgama de cosas, porque todo el mundo venía a las fiestas. Hacíamos hasta la noche de San Juan, que se hacían ¿cómo se llaman? Chocolate, la cédula, ¿sí? Bueno. En el salón grande. Hay mucha cosa. Y la fiesta de la primavera, remontando cometas. Un mar de cometas eran. Sí. Un mar de cometas. Los que escuchan esto no me van a mentir. Amigos, otra característica de Lelia que Aldo la tiene muy presente era su humanismo, su solidaridad con aquellos más desvalidos. Sí. Por ejemplo, no doy nombres, una familia cercana a la escuela, con muchos hijos y muy necesitada, ella trataba de hablar con la madre, con el padre, darles una mano. Otra familia ya en el Repecho, después de Aita, con muchos hijos, y que sabían que eran muy adictos a una comida que ella hacía que les gustaba mucho. 2 veces al año se hacía llevar por su esposo Félix y entregarles eso en obsequio. Y una característica grande en Lelia fue el apoyar al alumno cuyos padres no querían mandarlo a estudiar, a su hijo después de salir de sexto. Recordarán los que viven cuánto hizo por cantidad de muchachas que ahora son abuelas,
para que prosiguieran sus estudios. Algunos lo pudieron lograr. Es verdad. Algunos llegamos a alguna profesión, otros llegaron a su arte querido, como es la metalurgia, como Carreño, otros llegaron a la carpintería, como Domínguez, otros llegaron a proseguir con la agricultura por el afán que ella había sembrado en aquellas huertas, en fin. Y con Enrique le vamos a hacer un pedido, ya que anda Fernando por acá cerca, al Instituto Histórico de Juanicó, que en algún momento que se decida, a Lelia se le aplique su nombre en una de las paredes donde su físico vivió, pero donde su espíritu anda siempre y andará con su nombre para recordarla. Y así tendremos nuestra escuela querida, maestro Gregorio Míguez Beite, y una distinción especial para nuestra Lelia. Nuestra querida Lelia, es verdad. Eso queda en manos del Instituto Histórico, que no le gusta, a Fernando Luque no le gusta rastrear fechas para ser agradecido por la gente que ha servido en esta zona. Nos extendimos mucho tal vez, pero hay que agradecerle a Enrique que haya venido en este día tan cálido al su pago, al que tanto ama, a pesar de los años, lo tenemos cada poco por acá. Sí, sí, sí. En la medida de lo posible seguiré viniendo. Mientras me den la libreta, después el Uber para acá es medio caro. Bueno, muchas gracias, Enrique. Lo llamo a Fernando y le pido a Fernando que me vaya a buscar. Exacto. Gracias, bueno, amigos. Gracias, muchas gracias por todo esto. Tu gente lucha el presente por un futuro mejor. Tu cielo es el más hermoso, te llevo en mi corazón. Vergel de la patria mía, Juanico, Juanico. Vergel de la patria mía, Juanico, Juanico, Juanico.